Durante mucho tiempo, cuando hablábamos de lealtad, casi todo giraba alrededor de una lógica muy concreta: comprar, acumular puntos y recibir beneficios. Y la verdad es que ese modelo sigue teniendo vigencia, sigue moviendo decisiones, sigue incentivando recompra y sigue siendo una herramienta poderosa cuando está bien diseñada. Pero el mercado cambió. El cliente de hoy espera algo más. Espera relevancia, cercanía, reconocimiento, personalización y una experiencia que le haga sentir que su relación con la marca vale la pena. Por eso, más que pensar si los puntos funcionan y si ya pasaron de moda, la gran pregunta es otra: ¿cómo evolucionan los programas de lealtad para seguir siendo valiosos, rentables y memorables? Porque una cosa es premiar una compra, otra cosa muy distinta es construir una relación que haga que el cliente vuelva, permanezca, recomiende y se convierta en un verdadero aliado de la marca. Y justamente de eso vamos a conversar hoy en Clientología y Negocios. Hoy me acompaña el venezolano Carlos Alberto Riera, CEO de Mate, una plataforma que sistematiza los planes de fidelización de los comercios, facilitando que las marcas puedan gestionar de una manera más ordenada, medible e inteligente su relación con los clientes. Carlos conoce de cerca cómo están evolucionando los programas de lealtad, qué tendencias están marcando el rumbo y qué oportunidades tienen hoy los negocios para fortalecer la recompra, la conexión y la permanencia de sus clientes. Carlos, te doy la bienvenida a Clientología y Negocios. Oye, Raúl, qué gusto poder acompañarte en este programa tan especial. Y bueno, para mí un honor poder estar contigo y poder compartir un poco lo que hemos aprendido y cómo estamos implementando esos planes que fidelicen a ese cliente y que finalmente traigan como resultado una mejora financiera de los comercios. Y sobre todo porque tú eres como yo, venezolano, Carlos. Así es, venezolano fundando una startup en Venezuela con los retos y también las oportunidades que significa operar en un mercado tan volátil, ¿no? Fíjate que comienzas hablando de un mercado volátil y eso no dista de lo que está pasando también en nuestros países latinoamericanos, unos más que otros. Y justamente cuando hablamos de lealtad del cliente, ¿qué deberíamos entender realmente por lealtad en un mercado tan cambiante? Tú sabes que yo soy como muy pragmático en ese sentido. De hecho, podría ser una persona que está muy vinculada con el tema de fidelización, pero tengo escepticismo respecto a la teoría asociada a la lealtad y la fidelización. Ahorita vamos a entrar en esas aguas más profundas, ¿no? Pero te diría que desde el punto de vista pragmático, Raúl, para mí lealtad es que el valor percibido de ese usuario sea superior al precio del esfuerzo y el tiempo que está dedicando a la compra. Eso es para mí de una fórmula muy, muy sencilla lo que debería ocurrir. Si está equilibrado, es decir, si el valor que entrego y que percibe el cliente es exactamente igual desde el punto de vista de percepción a el precio que ha pagado más el esfuerzo y el tiempo que le ha dedicado, pues la verdad es que no hay lealtad posible. Al final de cuentas va a ser muy transaccional porque otros podrían equilibrar también esa misma propuesta, ¿no? Entonces nuestra misión es cómo hago para que ese valor percibido aumente en el tiempo y que efectivamente eso promueva más transacciones conmigo a lo largo de esa relación con el cliente. O sea que estos programas de lealtad están más enfocados al valor percibido, más allá, por supuesto, de lo que a mí, por supuesto, me encanta, por cierto, que es la acumulación de puntos. Yo soy un fanático de acumular puntos, pero fíjate que durante años esa misma acumulación de puntos ha sido protagonista en muchos programas de fidelización. Pero desde tu experiencia, ¿qué sigue funcionando en ese modelo? Sí, sí. ¿Qué necesita actualizarse? No, total. De hecho, creo que ha habido como un error en ciertas plataformas que ellas se autodenominan puntos tal. Entonces tú dices, bueno, la verdad es que pareciera como muy, muy transaccional, ¿no? Entonces, ¿qué te digo que creo que funciona, Raúl? Tiene que haber un elemento vivo, tangible por parte del usuario que diga, me gané tal cosa. O sea, y no es que me lo gané por fortuna, me lo gané por esfuerzo. Y nosotros estamos muy montados en el tema meritocrático, es decir, en función de tu desempeño como cliente, pues tu recompensa será mayor en la medida que ese desempeño también mejora, ¿no? Y hemos creado una plataforma que a través de la tecnología logra establecer ese vínculo, ¿no? Pero lo importante, más allá del aspecto tangible, es que efectivamente esté acompañado por toda una estrategia implementada en ese comercio donde finalmente la persona se siente bien. O sea, tú le puedes dar 300.000 puntos a una persona, pero si el parquero de afuera le tomó el vehículo y le dio un rayón o lo trató mal o no le saludó, pues la verdad es que se pierde cualquier esfuerzo que tú puedas hacer detrás de lo tangible, ¿no? Entonces, nuevamente, ese valor percibido es integral, no está distanciado
de la estrategia comercial y de formación en términos de atención al cliente que pueda tener un local determinado. Y además de eso, lo que hace es complementarlo para decir, esta experiencia para mí fue guau y por lo tanto recurro mucho más a ese comercio que a otros, ¿no? Esto me lleva a pensar que justamente la fidelización está en una parte de ese journey que vive el cliente, justamente después que utiliza un producto, entonces allí viene hasta lo más importante, porque ya está estudiado y comprobado que la recompra o que un cliente regrese, eso impacta positivamente en la tasa de retorno de las empresas y por ende entonces allí es donde se da esa economía, esa rentabilidad que tanto están buscando las empresas. Exactamente. De hecho, Raúl, me llevas de una vez al tema métricas, ¿no? Soy como medio obsesivo también con el tema de llevar controles y métricas que nos permitan aprender. Y una de las que creo más importantes para el comercio en este momento en Latinoamérica es el costo de adquisición de clientes. Es decir, si yo tengo una fuga masiva de clientes, producto de un mal servicio, finalmente una ecuación de valor que no se equilibra, digamos, con ese precio que está pagando ese cliente, pues él va a migrar, ¿no? Ahora, yo necesito sustituirlo y muy probablemente lo que hacen ese tipo de comercios o de negocios es tratar de buscar un cliente o adquirir un cliente que finalmente sustituya al que están perdiendo, ¿no? Entonces el costo se vuelve inmanejable, que finalmente siempre vas a tener que llenar ese bucket de nuevos clientes para poder compensar las pérdidas que estás haciendo con mala atención o con mal servicio o con mala calidad de tu producto. Grandioso. Eso tiene una relación totalmente directa con justamente lo que estamos hablando constantemente aquí en Clientología y Negocios, porque aquí buscamos equilibrio entre lo que es cultura, por supuesto, pero también estrategia. Estoy hablando aquí de métricas. Entonces, ese equilibrio es lo que hace que impacte. Y hoy estamos hablando de lo que es la lealtad y aparece también otra palabra que es la recompra. Pero entonces, digamos que ahí sí hay una diferencia, tal como tú lo has dicho, entre lo que es un cliente que compra con frecuencia y un cliente genuinamente leal. Y además se vuelve más rico el proceso porque, digamos, un cliente recurrente, que es muy importante efectivamente, y no hay cliente leal que no sea recurrente, de alguna forma como que hay una coincidencia allí, pero efectivamente hay una porción de clientes que van un poco más allá y se convierten, digamos, en embajadores, que es como la nomenclatura más utilizada, ¿no? O sea, embajador es aquel que no se queda con la experiencia que vivió, sino que tiene que decirte, para Raúl, mira lo que viví en tal local, te lo recomiendo, qué bueno que pases por allí. De hecho, algunos dicen, ve de mi parte y di que yo te recomendé. O sea, al final de cuentas, a lo mejor no tiene ni siquiera una compensación por ello, pero le nace del alma decir, oye, ya que Raúl es mi amigo y le tengo estima, qué bueno que él también se pase por el local tal y viva la experiencia que yo he vivido. Es totalmente recíproco, o sea, tienes un Sí. cliente que te compra, que es leal, pero a la vez te aporta para que tú vayas mejorando. Totalmente, totalmente. De hecho, te puede demandar inclusive mejoras, ¿no? Y creo que ahí has dado el clavo en un punto espectacular. Yo creo que a veces cuando hacemos las cosas muy bien, nos engrandecemos un poco, ¿no? Y de alguna forma esa arrogancia puede atentar a la mejora del futuro y puede generar una resistencia que a lo mejor con simplemente darle apertura a los clientes para que te puedan aportar también recomendaciones y comentarios, pues valdría la pena que tú te anticipes, ¿no? Y que puedas tener siempre la humildad intelectual de querer hacer crecer tu negocio, ¿no? Y creo que en el pasado, ya no se estila tanto, pero en el pasado se colocaban unos buzones, tú lo debes recordar, Raúl. Entonces ponían unos buzones en un rincón de un establecimiento y ese pobre buzón estaba lleno de polvo y bueno, casi nadie tenía una interacción, ¿no? Porque no hay un motivador a que la recomendación suceda. La recomendación va a suceder espontáneamente cuando tú le tienes el cariño suficiente a ese negocio como para buscar su mejora, ¿no? En el futuro. Si de alguna forma esto es como muy latinoamericano y particularmente muy cultural en Venezuela, si tú recibes un mal servicio, pues tú prefieres irte y no volver antes que reclamar, porque en Venezuela el reclamo ha sido en algunos casos como muy confrontacional, de parte inclusive del mismo comercio, o en alguna medida pues te importa tan poco que dices no voy a perder tiempo en esto y finalmente te vas a otro lado. Ahí quien pierde es el comercio, porque nunca se enteró ni siquiera cuál fue la razón por la cual está perdiendo clientes, ¿no? Y ahorita que tú dices eso del buzón de sugerencias, sabes que en muchos países de Boté la Latinoamérica, cédula, como decimos acá, ¿no? pero fíjate que en muchos países de Latinoamérica, el buzón Sí. de sugerencias es por ley, o sea, por ley lo debes tener, si no lo tienes, No sabía. sí, No, no y lo sabía, hermano. en Venezuela, por ejemplo, está el libro de quejas y reclamos en los hoteles, Okey. por ejemplo, en las agencias de viajes y aerolíneas,
y por ley lo deben tener. Es un libro foliado, así como los libros de el registro mercantil, y Wow. te multa. Incluso te pueden llegar a multar si el libro está sin nada, si está vacío, si no hay ni una queja ni la felicitación. Entonces, pero más allá de eso, ahorita que tocas ese tema, Sí, ¿no? está bien que esté por ley, pero finalmente las quejas y reclamos, incluso las felicitaciones, nos Sí, permiten también unos parámetros cualitativos dentro de ese proceso de métricas que tú mismo estás diciendo, porque absolutamente. también hemos visto aquí en clientología y negocio que si bien están los números, o sea, la parte Ujú. cuantitativa en las métricas, lo cualitativo también juega un papel sumamente importante. Entonces, por supuesto, el feedback que te da un cliente leal, que es capaz de decirte la verdad, es capaz de decirte lo que se esperaría dentro de un año o lo que miró en Barquisimeto o en Margarita y quiere que eso aplique en Guasdualito. Entonces, y estas son ciudades de Venezuela para los que nos están escuchando de otras partes, pero finalmente la queja y el reclamo son importantísimos, o sea, hasta las preguntas, porque nos ayudan a enriquecer. Y esto está dentro de un proceso de lealtad, ¿cierto? Sin duda, sin duda. Y es donde está también la descripción correcta de tu parte, Raúl. Fíjate que se cree en algunos casos. O sea, coloca un programa de recompensa, ese programa de recompensas camina, digamos, como una arista del negocio y todo lo demás se divorcia de él. Al final de cuentas, pues ese programa no va a tener ningún tipo de efectividad, ¿no? Realmente la lealtad es un trabajo conjunto y es un trabajo finalmente rentable también para ese comercio, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que tenemos que propagar y ser evangelistas un poco en el tema, es justamente la capacidad de rentabilización que tú puedes lograr gracias a la implementación de una cultura orientada a la lealtad del cliente, ¿no? Obviamente no significa que todo cliente se va a enamorar de ti. Al final de cuentas, creo Ujú. que en ese caso, pues el cliente también tiene libertad de elección y muy probablemente tiene, digamos, distintas opciones, ¿no? Hay por ahí una metodología o digamos un análisis que te habla de que hay un repertorio de marcas, ¿no? Y eso está muy bien. Al final de cuentas, significa libertad de elección y decir, bueno, yo no me voy a comer, digamos, una pizza todos los fines de semana. Muy probablemente vaya a restaurantes distintos a lo largo de mi vida y por lo tanto voy a buscar algo de variedad, ¿no? Pero lo más importante es que de alguna forma todo el ecosistema de ese comercio, de ese restaurante, de ese supermercado, de esa panadería, de cualquier tipo de negocio, pues estaría orientado en decir, oye, para mí en cada transacción el cliente más importante se llama Raúl Camacho, se llama Carlos Riera, se llama tal. O sea, al final de cuentas es como extraer dentro de esa experiencia que tiene cada uno de esos clientes, pues la posibilidad de aprender y de desarrollar justamente ese proceso de crecimiento en el tiempo, ¿no? Hoy la tecnología es el gran habilitador. O sea, en el pasado era durísimo. De hecho, a veces uno se sorprendía, oye, ¿por qué un comerciante de éxito tiene tanto tiempo en el negocio y no lo suelta, ¿no? Y era porque precisamente pasar todo ese enojado a la siguiente generación era muy complejo, era básicamente de palabra de experiencia, ¿no? Pero ahora que tenemos tecnología a disposición y podemos tener sistemas de aprendizaje continuo y que finalmente puedan sistematizar todo el feedback cualitativo, como bien lo dice Raúl, pero también complementado con las métricas reales de desempeño de un cliente, desde sus compras hasta la misma rentabilidad por usuario que puedas tener. Oye, ahora te da la famosa Big Data como para que tú puedas básicamente enamorar a cada uno de esos clientes con soluciones personalizadas. Y ahí entra la palabra personalización, bueno, mejor dicho, la hiperpersonalización, porque La cuando hiper. tienes esa big data, o sea, tienes todo un universo para enriquecer el performance de lo que se le va a entregar a futuro a este cliente. Y acabas de tocar un tema que es la Sí. tecnología. Nosotros lo vemos como esa interfaz de usuario por la Ujú. cual la persona interactúa. ¿Y esto qué tanto nos conecta con esa personalización y con ese precepto de que los clientes buscan que las cosas sean más fáciles? Nosotros justamente estamos en este momento evaluando las fricciones que genera la incorporación de tecnología en entornos usualmente analógicos. Voy un poquito con el detalle, ¿no? Para los programas de fidelización que manejamos en Mate, el cliente tiene que registrarse entrando al comercio. Y ese registro sucede porque a través de ese registro inicial él va a recibir los retos que significa, digamos, las razones por las cuales va a acumular puntos dentro de ese local, ¿no? Te hablo de la fricción porque al final de cuentas, una persona podría pasar, ubicarse en una mesa, pedir el café que va a pedir e irse y no tuvo ningún tipo de fricción, fue simplemente algo bastante sencillo. Pero luego el local le toca una tarea muy dura de tratar de ver cuántas veces esa persona fue al local, de alguna forma
qué ticket promedio está manejando y si realmente está manejando categorías que te dejan una buena rentabilidad. La incorporación de la digitalización de esa experiencia te ayuda a ti a decir, oye, ahora puedo sistematizar mucho más rápido, entender a Raúl en lo personal y finalmente poder identificar patrones de personalización en función de cada cliente. El beneficio para el comercio es tremendo. Ahora, tenemos que ayudar a que ese usuario que va a vivir la fricción de tener que registrarse en una plataforma o adoptar el hábito de incorporar la tecnología dentro de una experiencia usualmente analógica, pues tenga la razón para decir, sabes que vale la pena, ¿no? Y ese vale la pena nuevamente es valor percibido. Al final de cuentas, tú tienes que darle un poco más de lo que significa esa fricción como para que efectivamente la pueda repetir en el tiempo, porque si no, efectivamente se muere la tecnología y se muere la posibilidad de personalizar y de mejorar esa experiencia del usuario. ¿Qué significa MADE para el mercado de las empresas a nivel de fidelización? Sí, sí, sí. Oye, qué bonita pregunta porque casi nunca como que me recuerdo de darle a la gente de dónde viene el nombre mate. Mate, como en inglés se escribe mate, nosotros la latinizamos y le pusimos M-A-T, pero básicamente un mate en inglés significa un compañero, un amigo, alguien solidario contigo de alguna forma, ¿no? Nos vemos justamente como ese partner de negocio para los comercios, nos vemos como ese amigo para los consumidores, así que estamos como en esa búsqueda, ¿no? Tenemos 2 frentes de negocio, Raúl. Nosotros trabajamos planes de incentivos para empresas de consumo masivo, fundamentalmente. Allí ofrecemos un marketplace donde una persona por sus resultados, y fíjate que siempre la lógica de alguna forma es meritocrática, ¿no? En función de sus resultados, gana unos puntos, esos puntos los canjea en una base de aliados que tenemos disponibles, ¿no? Y este segundo frente, que es el frente de fidelización, lo estamos trabajando directamente con comercio y bueno, valiéndonos también de esa dinámica cotidiana en el consumo fundamentalmente de productos asociados a alimentos, ¿no? Entonces, para nosotros muy, muy satisfactorio que la conversación con esos dueños de negocio que están de alguna forma luchando todos los días por hacer que su negocio salga adelante, esto sea una solución para ellos y les ayude a obtener una mejor rentabilidad de su negocio. Y hablando de gerentes, si algún gerente nos está escuchando en este momento y siente que ya tiene clientes que le compran, pero que todavía no ha construido lealtad real de esta que tú estás hablando acá en este episodio, ¿cuáles serían esos 3 primeros pasos que debería tomar este gerente para iniciar un proceso de lealtad? Qué buena pregunta, Raúl. Yo creo que lo primero es trabajar cultura. Suena un poco esotérico en alguna medida, ¿no? Pero si no hay cultura de servicio, olvídate que en unos puntos no van a resolver el tema, ¿no? De hecho, ni siquiera unos precios bajos, una política de descuento, una política promocional te va a resolver el tema si no hay una cultura de servicio. Creo que en muchos países de Latinoamérica, particularmente Venezuela, que es el caso que conozco de primera mano, hay todavía una brecha, ¿no? Hay un espacio de aprendizaje. Hay otros mercados como Perú, lo sé, el mismo República Dominicana, que dependen mucho del turismo y mucho también de la industria de hospitalidad, donde hay un avance, y donde efectivamente tú sientes que la calidad de servicio inclusive puede ser para el estándar venezolano hasta invasiva, ¿no? Puedes decir, wow, estoy sobreatendido de alguna forma, ¿no? Pero tenemos que aprender de esa sobreatención. Al final de cuentas, no significa fastidiar al cliente, ni molestarle, ni que nos vamos a sentar en la mesa con él en un momento de consumo, pero sí de poder tener la caballerosidad y las ganas de decir, mira, bienvenido a mi local, eres casi que familia para mí porque de alguna forma estás llegando a mi negocio y recibirlo como recibimos una persona en nuestras casas, ¿no? Y con esa misma actitud de servicio y que rompa la barrera del servilismo que a veces está como tan inyectado en la sociedad que de nada sirve al final de cuentas, ¿no? Está como asociado a otras épocas que no nos atañen además. Entonces, al final creo que superarlo y darte como que el orgullo de servir a las personas como parte de esa razón de ser, ¿no? Y estos pasos no necesariamente necesitan una gran inversión, sino más bien evaluar ese cliente y poderle dar ese mínimo viable y ya con eso estás iniciando construir esa fidelización. Y aparte de eso, Carlos, yo siempre digo, y en clientología, como buscamos equilibrio entre cultura y estrategia, que el servicio es como la sal en la comida. O sea, tenemos que aprender a colocarle el punto exacto de sal para que entonces el cliente perciba ese valor del producto. Sin embargo, acá tú ofreces, por ejemplo, una solución tecnológica que puede facilitar una vez que ya la persona ha
ha generado esa sensación de fidelidad. Ahora, ¿cómo yo lo sistematizo para que entonces pueda haber mayor retorno? Pero sin embargo, yo sé, porque lo he visto en diferentes clientes que tengo, especialmente en Colombia y en México, que a veces ven estas interfaces como un gasto. Pero ¿cómo hacer que esto no sea un gasto, sino más bien una inversión? Tal cual. Me estás haciendo hablar de la salsa secreta nuestra, Raúl, lo cual te agradezco muchísimo por ese preámbulo. Mira, nosotros manejamos un simulador financiero, Ok. básicamente. Cada vez que me siento con un dueño de negocio, no me siento con lo romántico, ¿no? Me siento más bien con lo práctico. Y lo práctico es, ¿qué significa para mí tener que invertir una membresía o tener que pagar una comisión por estar dentro de la plataforma, ¿no? Entonces, lo que hacemos es simular dos escenarios con la data directa del cliente con la que le esté compartiendo en ese momento. Oye, ¿cómo es tu negocio hoy? ¿Cuál es tu ticket promedio? ¿Cuál es la frecuencia de compra? ¿Qué base de clientes tienes? Etcétera. Y con eso, un sencillito PNL permite decir, bueno, tu negocio está produciéndote, digamos, $10,000 al mes, ¿no? Por poner un número redondo, ¿no? Ahora, ¿qué significa la inversión en la plataforma? Que tú vas a tener una membresía de tanto y una comisión porcentual en función de los puntos que vas a entregar. Y ahorita voy a entrar un poquito más en detalle con ese aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Cada uno de los retos que ese negocio establece le permiten aumentar los indicadores que previamente nos ha compartido, tanto frecuencia de compra como ticket promedio, inclusive margen comercial, ¿no? Entonces, en la medida que el simulador te dice, bueno, si pasamos de aquí a acá en cada indicador, vamos a tener un negocio, no sé, de $15,000 al mes. Entonces tú dices, claro, vale la pena invertirle porque neto me están quedando 5,000 adicionales que los 10,000 que me ganaría sin tenerlo, ¿no? Entonces siempre la visión con el comerciante es, no te vengo a traer un gasto, te vengo a traer dinero. De hecho, me hace recordar que anoche llegué a una panadería y a una reunión con un potencial cliente y él me decía, Carlos, ¿qué me traes? Yo te traigo plata, o sea, te traigo plata porque en el fondo, primero es como una forma coloquial también de romper el hielo con ese potencial cliente, pero le brillaron los ojos, en verdad. Y me dijo, de alguna forma, como que vale la pena hablar contigo un lunes en la noche, ¿no? Y es un poco también el sentido del tema, Raúl. O sea, tenemos que entender también cuál es la dinámica de cada negocio. Muy probablemente este amigo panadero ha recibido proveedores una y otra vez, todos buscando de alguna forma venderle algo que él en su subconsciente siente que no hay manera que le esté machando con su propia necesidad, ¿no? Entonces que hay que identificar esa necesidad, si esa necesidad es financiera, hay que traerle la respuesta desde el punto de vista de inversión. Te decía que para nosotros es importante también el modelo de negocio porque nosotros no cobramos la comisión, sino cuando existe una evidencia de que el cliente está logrando sus objetivos. O sea, para lograr un punto, una persona tiene que cumplir un reto y ese reto es aumentar su ticket, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya con ese brinco, realmente lo que pasa en la plataforma es que se autofinancia de los excedentes que está produciendo. Y esa es la única manera de poder romper la barrera del no en el retail, ¿no? La fidelización genera dinero si la manejamos bien, si la sistematizamos, si la conectamos con la cultura. Esto es lo que nos dice nuestro invitado de hoy, Carlos. Y por supuesto, Carlos, aquí te dejo el espacio ya para ir cerrando de cómo una persona que sea gerente puede conectar contigo, con tus soluciones y qué es lo que viene para los negocios en el futuro con respecto a la fidelización. Mira, Raúl, tú sabes que un poco hablando con estos gerentes, ¿no? Que nos están escuchando en este momento y que seguramente también tienen retos dentro de lo que significa capitalizar este año, ¿no? En muchos casos, cada año tiene como un estigma, hay estigmas positivos, hay estigmas negativos, cada negocio tiene como una visión de qué va a ser el reto para cerrar este año fiscal. Yo creo que lo importante es activar ejecución y pruebas piloto lo más temprano posible durante el año. O sea, no hay manera de poder escalar un negocio o inclusive un nuevo plan dentro de una compañía, si no lo has piloteado primero y le vas justamente con la evidencia de que efectivamente funciona, ¿no? Entonces, mi primera recomendación para los gerentes es que no se queden a lo mejor en lo que yo mismo caí en algún momento de mi carrera corporativa, que es la presentación y el Excel y la junta directiva o los gates una y otra vez y no ejecutando, sino más bien tratando de convencer ya en la escala mayor, sino vayan de una vez a esas juntas con evidencias de una prueba piloto, un cliente
que pudieron implementar un plan, en este caso estamos hablando de fidelización, entonces un plan de fidelización implementado en ese comercio y finalmente después la conversación va a trasladarse más bien a cómo escalarlo, ¿no? No a cómo implementarlo porque ya eso lo sabes. Entonces, en el fondo, creo que la primera recomendación es siempre mucha visión desde el punto de vista de ejecución. O sea, la ejecución es la que nos hace ganadores y no tanto la teoría o las retóricas alrededor de una mesa de dirección, ¿no? Lo otro es, oye, yo insisto mucho también en que finalmente los que estamos obsesionados con el cliente somos los que trabajamos con él, ¿no? O sea, tú, Raúl, que tienes clientología, o sea, ese dueño de comercio, finalmente el dueño de un supermercado, el gerente a lo mejor de comercial de alguna cadena de supermercados, restaurantes, todos por naturaleza como que nos vinculamos con un sector que nos apasiona, nos vuelve locos y nos encanta lo que hacemos, ¿no? Pero la verdad es que no somos más que probablemente el 1% de la población mundial. Es decir, el otro 99% no tiene que estar pendiente de fidelización, ni de que le digan, que le traten de convencer que tienes la mejor calidad, el mejor servicio, lo que sea, ¿no? El otro 99 lo que necesita es soluciones. Entonces, nuestro trabajo no es convencer, sino aprender de ese cliente que es cambiante, de ese cliente que finalmente necesita una solución real para el manejo en algunos casos de su gasto familiar cotidiano. Entonces ahí es donde está el ingenio de este 1% tratando de servirle al otro con soluciones que le son prácticas, ¿no? Entonces a veces tratamos como que darle demasiada teoría o demasiada sofisticación a algunas cosas que hacemos y creo que muchas veces la gente entiende mucho más fácil aquello que es inmediato, que lo puede internalizar y que sobre todo después lo puede adoptar de una forma continua en el tiempo. Magistral, y esto está a tono con lo que estamos buscando en nuestros países latinoamericanos. Carlos, gracias por acompañarme a Clientología y Negocios. Hoy nos dejas una idea muy valiosa y es que la lealtad puede impulsarse a través de puntos, sí, por supuesto, recompensas, beneficios, pero el verdadero salto ocurre cuando esos elementos forman parte de una estrategia más amplia, más inteligente incluso, y más conectada con la experiencia del cliente, porque al final, Carlos, los programas de lealtad más sólidos entienden algo fundamental y es que el cliente aprecia el valor que recibe y al mismo tiempo quiere sentirse reconocido, comprendido y tomado en cuenta. Y esa es una gran lección que hoy nos traes a todos los empresarios, a todos los gerentes y líderes que están escuchando este podcast. Y a ti que nos escuchas, les dejo esta reflexión. Un cliente puede regresar por un beneficio, pero permanece cuando encuentra una razón más profunda para elegirte una y otra vez. Soy Raúl Camacho, el coach Raúl, y esto es Clientología y Negocios. Carlos, te dejo para que te despidas. Sí, Raúl, muchísimas gracias en primer lugar a ti por la invitación, por lo ameno del espacio y a mis amigos que nos están escuchando, pues mucha resiliencia, muchas ganas de hacer las cosas bien, mucha pasión por lo que hacemos y bueno, efectivamente aquí tienen amigos que podemos estar a su disposición para lo que necesiten.